Hola, buenas. Desde la Federación Catalana de Esgrima queremos hacer este vídeo para establecer unas pautas de la nueva normativa de no combatividad que se ha implementado esta temporada. La idea es un poco establecer los criterios que se aplicarán en las competiciones autonómicas, entendiendo que hay una discrepancia entre interpretaciones, ¿vale? Pero queríamos desde la Federación Catalana establecer nuestras pautas. Empezamos diciendo que la normativa de la no combatividad tiene dos cambios muy importantes. El primer cambio es la aparición de las tarjetas PES, ¿sí?, que sancionan la no combatividad paralelamente a las tarjetas de sanciones por normativa. No son acumulables las unas de las otras, sino que discurren de manera paralela. Por lo tanto, si me sacan una tarjeta amarilla por una falta a la normativa, no afecta a la tarjeta amarilla P por una falta a la normativa de no combatividad. La segunda característica es el criterio de aplicación de la normativa. La normativa dice que la no combatividad se aplicará después de 1 minuto sin tocado anotado o después de 1 minuto sin tocado anotado sobre superficie válida. Este punto quizás es el que requiere mayor interpretación, pero desde la Federación Catalana de Esgrima optamos por que la aplicación sea directa de lo que dice la normativa. Por lo tanto, cualquier tocado que se ejecute dentro del combate, incluso si no es válido, debe reiniciar el tiempo de contabilización de la no combatividad. En este tiempo de realización de la no combatividad, del minuto que se cuenta la no combatividad, este minuto se reinicia en cuatro momentos: sobre un tocado válido, sobre un tocado no válido, sobre una sanción, sobre un tocado de sanción o sobre un tocado anulado, ¿vale? En estos 4 casos, el minuto de prioridad, el minuto de no combatividad se reinicia a 0. En el caso que se aplique la sanción por no combatividad, se abren las sanciones o las tarjetas sancionadoras P. Existen 4 fases de sanciones de no combatividad. La primera es una tarjeta amarilla P, la siguiente será una tarjeta roja P, la tercera será una tarjeta roja P y por último la cuarta será una tarjeta negra P, ¿sí? En este caso recordamos que no tienen nada que ver las tarjetas P con las tarjetas sancionadoras. Se puede dar el caso en el que llegados al punto de no combatividad se sancione o a uno o a los 2 tiradores en relación a el resultado que en ese momento esté en el marcador del encuentro. En el momento que el resultado es empate, las tarjetas serán simultáneas para los 2 tiradores. La primera amarilla simultánea para los 2, en el caso de que sigan empate, tarjeta roja P para los 2, que conlleva un punto, un tocado en contra. La tercera, en el momento que sigan empate, será otro tocado en contra, otra tarjeta roja P. Y en el momento que se llegue a la última, si siguen en empate, se sacará tarjeta negra P a aquella persona que esté peor colocada en el ranking inicial de la competición. Es decir, no se puede anular, no se puede excluir a los 2 tiradores, sino que el tirador excluido será aquel que haya empezado con un ranking menor en la competición. En el caso de que el combate tenga un resultado dispar, es decir, que uno vaya ganando, la sanción solo irá orientada a aquel tirador o aquella tiradora que lleve el resultado más bajo, es decir, el que vaya por debajo del resultado, llegando a la exclusión de la persona que reciba la tarjeta P. La tarjeta P, si se llega a excluir a un tirador, no es como una tarjeta negra normal, sino que mantiene el resultado de esa ronda en la ronda que haya perdido y simplemente sería como una obligatoriedad a perder, ¿sí? Pero como conservaría los puntos
y no tendría penalización alguna después en formato de prohibición de competiciones siguientes. Pasando a la parte de equipos, en equipos las tarjetas P se sancionan al equipo entero, es decir, cuando se saca una tarjeta amarilla P no se sanciona al tirador, sino que se sanciona al equipo, por lo tanto son acumulables a todos los relevos del encuentro por equipos. En el momento que se llegue a la negra P pueden pasar dos cosas. El momento en el que yo expulso al tirador o a los tiradores que en ese caso están en contienda, si hay un relevo que se pueda meter en sustitución de este tirador excluido, retoma el combate desde el crono y desde el resultado que se estaba tirando. ¿Sí? Es una sustitución inmediata del relevo. En el caso de que no haya sustituto o porque el equipo conste de 3 personas o porque se haya hecho ya el cambio anteriormente por efectos médicos o por efectos tácticos, el equipo quedaría automáticamente excluido de la competición. En el caso que sea simultáneo, como en individual, el equipo que continúe en contienda será aquel que esté mejor posicionado en la clasificación inicial de la competición. Para acabar, tenemos que entender que no se podrán aplicar tarjetas P ni en los minutos de prioridad, dado que ya se ha establecido que al final del tiempo gane uno de los dos, ni en resultados de 14-14 a nivel individual, ni en resultados 44-44 en encuentros por equipos. Esperemos que este vídeo os haya servido para un poco informaros y tener en cuenta la nueva normativa que se empezará a aplicar a partir de los campeonatos en Cataluña de 2019. Muchas gracias.